Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Solís Mendoza, soy colaborador de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional y esta vez me encuentro con ustedes para platicarles un poco en torno a la inclusión y la diversidad en el marco del Festival Cultural del IPN Juan García Esquivel. Bienvenidos y bienvenidas. Muy importante, ¿qué es la diversidad? La diversidad es un término complejo y abarcativo que, sin embargo, ocupamos usualmente de manera un tanto equívoca. Cuando pensamos en diversidad sexual o en diversidad étnica o diversidad lingüística, regularmente pensamos en cierto grupo con determinadas características muy específicas. La diversidad, como término y categoría compleja, vamos a reconocerla desde una perspectiva ética y política. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de la totalidad de unidades que caracteriza a una especie. Por ello, es importante que la reconozcamos como un principio matriz para reconocernos todos y todas en tanto humanos. ¿Cómo es posible eso? A partir del reconocimiento de nuestras diferencias. Los seres humanos todos, los seres humanos todas, somos diferentes. Y desde nuestras diferencias abonamos a la pluralidad, al marco general que caracteriza nuestra especie. La humanidad es diversa. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, porque cada una de nosotras somos diferentes. Entonces, primer punto, cuando hablamos de diversidad, hablamos de la totalidad de unidades de una especie. Segundo punto, hablar de diversidad implica un marco ético y político que referencia al reconocimiento de esas diferencias en un marco de legalidad, democracia y sobre todo igualdad. La igualdad no se construye eliminando las diferencias. La igualdad se construye con base en las diferencias. La suma de las diferencias apunta a la diversidad y esa diversidad es la que se tiene que reconocer en un marco amplio, legal, pero también en un marco cotidiano, concreto, de la vida misma. Ojo con ello. La diversidad puede ser entonces un elemento catalizador de la pluralidad, pero también, y lamentablemente en nuestro país, la diversidad es algo que no se reconoce y que en muchos sentidos cataliza la discriminación. Dice Guillermo Núñez Noriega, un teórico mexicano, que no existen grupos de la diversidad, existen miembros de una totalidad que es diversa. Cada uno y cada una de nosotras somos parte de esa complejidad humana que se suma a partir de aquellos pequeños matices como nuestro color de piel, nuestro peso, nuestra estatura, nuestra nacionalidad, nuestro origen social, nuestra identidad sexual, nuestra orientación sexual, entre muchos otros. Les invito a pensar en cada uno de ustedes. ¿Cómo se definen a sí mismos? ¿Cómo se representan frente a las otras personas? ¿Somos todos iguales? Es evidente que no. Cada uno y cada una de nosotras somos todos diferentes. En la manera de vestir, en nuestras preferencias, en la lengua que hablamos, en cómo nos comportamos, nuestras profesiones. Todos estos pequeños matices suman a esta construcción global que es la diversidad humana. Por tanto, si te preguntan, ¿eres miembro de la diversidad? La respuesta clara y contundente sería totalmente. Ojo, cuando en ocasiones nos dicen, ¿eres miembro tal vez de la diversidad sexual? Podemos saltar, porque no nos reconocemos como parte de esta globalidad total que es en sí misma diversa. Todos y todas contribuimos a la construcción de ese marco plural. Mucho ojo, reconociendo que esto puede ser un catalizador de discriminación, es decir, que lleve al menosprecio, que lleve a la marginación y que lleve a la negación de derechos básicos, podemos encontrarnos en situaciones particulares. Para el caso de nuestro país, la diversidad humana, insisto, es un eje que tenemos que trabajar para incluirlo como un tema de lo cotidiano. En 2012 se elaboró la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, ENCUP, y en ella se arrojaron 5 matices que considera la ciudadanía son los ejes que generan mayor discriminación. Es decir, son aquellas aristas que producen mayores situaciones de
marginalidad o, mejor dicho, que se encuentran o que nos llevan a encontrarnos en una situación donde nuestros derechos humanos no se ven nivelados ni garantizados. De acuerdo a esta encuesta, las cinco aristas que producen estos escenarios son: número 1, la clase social; número 2, la orientación sexual; número 3, la apariencia física; número 4, el color de la piel; y número 5, la edad. Datos más recientes revelarán que la discriminación en nuestro país es una acción cotidiana que los y las mexicanas vivimos y ejercemos. De acuerdo a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Discriminación en México, ENADIS, de 2017, elaborada por el CONAPRED, encontraremos que 1 de cada 4 personas afirmó haber vivido una situación de discriminación por cuestiones tales como la apariencia física, su vestimenta, sus creencias religiosas o también su edad. Como veremos, nuestro país es necesario trabajar en torno a la inclusión y el reconocimiento de esta diversidad. Hay sectores en los que estos contextos discriminatorios son más usuales y tristemente conforman parte de su cotidianidad. Por ejemplo, para el caso de la población LGBT+, por sus siglas lésbico, gay, bisexual y transexual, encontraremos que en nuestro país siguen siendo un sector sumamente sancionado cultural y socialmente. Esta encuesta a la que he referido de 2017 nos dirá, por ejemplo, que el 66% de las personas encuestadas afirmó que consideran que los derechos de las personas lésbico, gay, transexual, travesti, transgénero, intersexual, por sus siglas en el acrónimo LGBTI, no se respetan sus derechos casi nada o muy poco. Además, esta misma encuesta reconoce que por ejemplo, cuando se le preguntó a los varones si estarían dispuestos a cohabitar con una persona trans en el mismo espacio de vivienda, el 41% de los hombres afirmó que no estaría dispuesto a convivir con una persona trans en sus hogares. Además, en otra pregunta muy importante en torno al reconocimiento y la aceptación de la diversidad sexual en los contextos familiares, se les preguntó si estarían dispuestos o estarían de acuerdo a que sus hijos o sus hijas se casaran con una persona de su mismo sexo. Muy interesante es reconocer que casi el 40% de las mujeres y más del 40% de los hombres afirmó que no estaría de acuerdo en que su hijo o su hija contrayera matrimonio con una persona de su mismo sexo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque podemos ver que aunque hay avances legislativos, normativas nacionales e internacionales que velan por el pleno reconocimiento de los derechos de las personas, en el marco cotidiano la discriminación, la marginación, la invisibilización y un ejercicio muy subrepticio de exclusión sigue siendo el pan de todos los días. Es importantísimo trabajar desde el ámbito educativo para eliminar estas diferencias. Porque, por ejemplo, otra encuesta, la Encuesta Nacional de Juventudes LGBT en nuestro país que elaboraron distintas organizaciones de la sociedad civil, va a documentar que las juventudes LGBT consideran que el segundo espacio más violento después de la calle es la escuela. Es decir, en la escuela también persisten ejercicios discriminatorios. Por ello, es importante trabajar por una educación inclusiva. Y mucho ojo, la educación inclusiva no se centra ni se limita a trabajar desde una perspectiva particular que abone, problematice, reflexione sobre los estudiantes con discapacidad. No. Hablar de una educación inclusiva es hablar de una educación que garantice el libre acceso y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Involucra entonces la inclusión, este término amplio que tenemos que tomar en cuenta, el trabajar de manera cotidiana y permanente para que no haya barreras en el ejercicio de los derechos humanos. Barreras que pueden ser físicas, pero también y sobre todo barreras que son culturales, sociales y simbólicas. Es importante, por ejemplo, trabajar inclusión para estudiantes con discapacidad con el ejercicio, o mejor dicho, con apostar hacia la construcción
construcción de edificios o infraestructura accesible para estos estudiantes. Pero también es importante en términos de hablar de inclusión para estudiantes LGBT, para hablar de estudiantes mujeres, para hablar de estudiantes indígenas, para hablar de estudiantes en el marco complejo de la diversidad, que haya un ejercicio constante que elimine prejuicios, que elimine todos estos ejercicios que son muy pequeños pero cotidianos y que llevan al insulto, a la invisibilización, a la negación de derechos, a la exclusión, a esta sanción social que todavía hoy en nuestro país existe por ser diferente. Pensemos en la inclusión como un marco cotidiano, la inclusión como un marco que es necesario articular desde pequeñas acciones y que no es responsabilidad plena del Estado, sino también de cada uno y cada una de nosotros. Seamos incluyentes, seamos y abonemos a un IPN con esta cultura de inclusión e igualdad. Hablar de inclusión no es tarea sencilla. Es un ejercicio que se constituye de manera cotidiana e involucra esfuerzos colectivos. La inclusión no se construye de manera aislada. Es un ejercicio que involucra que cada uno y cada una de nosotras asuma su responsabilidad como parte de una sociedad que camina hacia horizontes más igualitarios, justos y dignos para todos y todas. La inclusión no basta con decir que todos somos iguales. Es necesario articular esa idea en acciones cotidianas que eliminen actitudes prejuiciosas, el estigma social hacia ciertos sectores, pero que también elaboren acciones cotidianas que derriben las barreras que impiden la inclusión. Barreras que, insisto, muchas veces tienen un marco cultural y social anquilosado bajo cimientos tradicionales que es importante reconocer y visibilizar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos recaen en ejercicios de violencia cotidiana que es necesario y urgente que desarticulemos para trabajar en la construcción de lógicas diferentes que nos lleven al bienestar, a la convivencia y a un trabajo colectivo rumbo a la transformación social. Richard Kapuscinski, un teórico, periodista y ensayista, nos lleva a pensar en las respuestas que como personas tenemos cuando nos encontramos con alguien que podemos nombrar como diferente, como un otro. Es importante ejercer este ejercicio reflexivo y te invito a que tú lo hagas desde tu casa. Pensemos, ¿qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos con una persona que es distinta a nosotros, que piensa diferente a nosotros? ¿Qué sucede cuando un nuevo compañero llega al trabajo? ¿Qué sucede cuando yo llego como una persona nueva a un espacio laboral? ¿Qué sucede cuando vivo una situación que no me gusta porque me han tratado de una manera bastante particular por ser considerado otro, diferente? Kapuscinski dirá que frente al otro hay 3 actitudes básicas. Primero, la guerra. Tristemente, la respuesta más cotidiana. Piensen, por ejemplo, cuando nos encontramos en un contexto totalmente distinto. ¿Qué acciones desplegamos en el salón de clases? ¿Qué acciones desplegamos en el trabajo cuando tenemos un jefe nuevo, una jefa nueva? Cuando tenemos un compañero de trabajo que recién ingresa a nuestro departamento. ¿Cómo lo tratamos? La guerra, dirá Kapuscinski, es este ejercicio de enfrentar al otro a través de ejercicios de violencia, de un ejercicio de poder que confronta, que no lleva al diálogo, al contrario, va siempre bajo un ejercicio constante de violencia, de confrontación, de defenestración del otro, de exclusión. Un otro al que yo sanciono y al cual le declaro la guerra. Pensemos cómo es que internacionalmente muchas veces este otro se confronta a través de las guerras. Ojo también cómo es que nosotros en ámbitos cotidianos hacemos la guerra contra otro por considerarlo diferente. Piensen en el bullying, por ejemplo, en educación básica. ¿Por qué sancionamos la diferencia? ¿Quién es el diferente? ¿Frente a los ojos de quién puedo ser yo el diferente? Segunda respuesta, las murallas. Es importante trabajar por derribar las murallas que nos aíslan unos de otros. Kapuscinski nos lleva a pensar en torno a cómo estas construcciones, estos muros que cada vez son más y más y más altos, nos llevan a aislarnos.
nos llevan a un ejercicio de poca empatía y de reconocimiento a medias de la otredad. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pensado que mientras a ese otro pues no me moleste, o mientras lo que le pase a ese a otro no me involucre y no me afecte a mí, todo está bien. Las murallas no nos llevan a pensar ni trabajar colectivamente. Son ejercicios que nos llevan a aislar, a pensar que vivimos en mundos separados, a invisibilizar y negar esa diferencia. Ejercicio muy cruel, ¿por qué? Porque no damos cuenta de la particularidad de su diferencia en el enriquecimiento de la diversidad que es compleja y me miro a mí mismo como el centro del mundo. Ojo, dirá Daniel Alzola, si le tienes miedo a la diferencia, naciste en el planeta equivocado. ¿Por qué? Porque todos en este planeta somos diferentes. La diversidad es el contexto cotidiano que subyace en las sociedades humanas. Entonces, esta segunda respuesta es llevarnos a aislar, a pensar que la diferencia no cuenta o que mientras aquello no me afecte, yo estaré bien. La tercera y la más importante, que es la apuesta a la inclusión, no tiene que ver ni con las guerras ni con las murallas. Tiene que ver con los puentes. Los puentes conectan. Los puentes llevan de un lugar a otro. Los puentes vinculan. Y eso es lo que se busca desde la inclusión. Trabajar con ejercicios cotidianos que pueden ir desde lo imperceptible como el lenguaje, nombrar las cosas como son, que puede ir desde la deconstrucción de actitudes. No ser indiferente como en las murallas, sino ser empático, consciente de las diferencias que muchas veces desembocan en ejercicios injustos de poder que traen consigo desigualdades. Trabajar en nuestras actitudes, reflexionar sobre la vida propia y reflexionar en el ejercicio colectivo de la vida social será importante para elaborar nuevas acciones y trabajar de manera conjunta rumbo a sociedades incluyentes, dignas e igualitarias. Los puentes van de eso, ejercicios cotidianos que llevan e involucran la construcción de vínculos frente a los otros. ¿Para qué? Para estar cada vez más conectados. Nadie fuera, todos como parte de una comunidad que es eso, incluyente, inclusiva. La inclusión, insisto, no es una tarea fácil. Es importante que cada uno y cada una de nosotras participe de estas dinámicas. ¿Por qué? Porque si hacemos que no pasa nada, trabajamos desde las murallas. Y ojo, la indiferencia siempre lleva un ejercicio de complicidad. No seamos indiferentes frente a las injusticias, no seamos indiferentes frente a la violencia, no seamos indiferentes frente a la exclusión. Al contrario, tengamos un posicionamiento crítico, reflexivo, sancionemos, visibilicemos que los ejercicios de poder que excluyen, que violentan, no conforman parte de una sociedad que aspira a la igualdad. No conforma parte de una sociedad que cada vez trabaja más por visibilizar y reconocer su diversidad. Insistimos, la igualdad, la inclusión, se constituye solo si se reconoce la diferencia. Solo si cada uno y cada una de nosotras reconoce su lugar como pieza clave de un rompecabezas gigante que es la pluralidad humana. Les invito pues a que desde pequeños ejercicios en su casa, en sus espacios de trabajo, en sus familias, trabajemos por ser incluyentes. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros ejercicios de poder, no seamos indiferentes, trabajemos siempre por ser incluyentes y sobre todo, si eres de la comunidad politécnica, trabajemos de manera conjunta para hacer de el Instituto Politécnico Nacional, una institución de vanguardia, no solo en ciencia y tecnología, también una institución de vanguardia en su cultura, una cultura de paz, con inclusión, libre de violencia y sobre todo sin discriminación y con igualdad. Finalmente, quisiera recordarte que si eres parte de la comunidad politécnica y te enfrentas a una situación donde has vivido violencia o discriminación por ser considerado diferente o por ser considerada diferente, no estás solo, no estás sola. El IPN te acompaña. En el IPN constamos con instancias como la Defensoría de los Derechos Politécnicos y también con nosotros, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. La UPGPG es la instancia del IPN encargada de desarrollar estrategias que abonen a una cultura de paz desde un marco contextual que se llama Perspectiva de Género. Trabajamos por una cultura politécnica incluyente,
diversa, sin discriminación, libre de violencia. Acércate a nosotros, acércate a nosotras. Realizamos múltiples actividades, conferencias, seminarios web, a veces también hacemos concursos, ferias, jornadas que van desde temas como sensibilización en torno a la perspectiva de género hasta, por ejemplo, temas más refinados en torno a la investigación, o también trabajamos temáticas en torno a la inclusión de la población LGBT en nuestro instituto. Te invitamos a checar nuestra página web y nuestras redes sociales. Y también, y muy importante, recordarte que en nuestro Instituto Politécnico Nacional se fortalece y se trabaja de manera constante una política de cero tolerancia a la violencia. En ese sentido, también te invito a que busques nuestro protocolo institucional. Recordarte que desde diciembre pasado el Instituto Politécnico Nacional tiene algo que se denomina Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género. Importantísimo, ¿por qué? Porque trabajamos justo con un concepto amplio de violencia de género que dirá que es todo acto u omisión que busque dañar la integridad, la libertad o la dignidad de las personas con base en 4 causales: sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género. Por tanto, si eres mujer y vives violencia de género, o si eres parte de la población LGBT y vives violencia de género, no dudes en denunciar. El IPN te acompaña. Recuerda, tu voz es la mejor defensa. Te invitamos a generar tus procesos de denuncia de manera segura, confidencial, desde la comodidad de tu casa, mediante cualquier dispositivo conectado a internet a través de la página www.denunciasegura.ipn.mx. Recuerda, en el IPN no toleramos la violencia y la discriminación es un ejercicio de violencia. No estás solo, no estás sola. Insistimos, tenemos que trabajar de manera colectiva, conjunta y permanente para la construcción de puentes, para conectarnos, para vincularnos. No nos aislemos, no hagamos murallas y no hagamos de nuestra vida cotidiana una guerra. Siempre busquemos dialogar, vincularnos, conectarnos. ¿Para qué? Para hacer de este IPN un lugar y un espacio cada vez más incluyente. La tarea es grande y debemos comenzar.